Buenos días, mi nombre es Daniela Zambrano y vamos a empezar con la prepa de organización del sistema motor. Este es el contenido, vamos a empezar con la introducción, después vamos a hablar de la actividad motora, después la musculatura esquelética y finalmente vamos a hablar como tal del sistema motor. Entonces vamos a empezar. El sistema motor, como sabemos, es el que media todas nuestras conductas motoras observables y cada una de ellas tiene una secuencia ordenada de contracciones y relajaciones musculares que son el resultado de la activación de programas motores centrales. Y además, ellos se relacionan con los sistemas sensoriales para dirigir, controlar y ajustar los movimientos. En general, se han planteado dos sistemas de control para la actividad motora, uno de retroalimentación negativa o de asa cerrada y el otro de prealimentación o de asa abierta. En el caso del sistema de retroalimentación negativa, este permite regular parámetros y variables y ajustarlos a un set point. Por ejemplo, lo que ocurre con los reflejos o con el tono y la postura. Entonces aquí tenemos un ejemplo en este esquema. Se le está pidiendo a una persona que mantenga una pelota con el codo en un ángulo determinado, pero con el tiempo la persona se puede cansar, estas serían perturbaciones que pueden ser tanto externas como internas y va a tender a bajar el brazo, pero inmediatamente el brazo pues se devuelve a su posición original y esto es lo que conforma la respuesta de retroalimentación negativa. ¿Cómo ocurre todo esto? Tenemos nuestros sensores, que en este caso van a ser visuales y propioceptivos, los visuales porque nosotros podemos ver cuando estamos bajando el brazo y los propioceptivos porque son ellos quienes captan la información de la ubicación de nuestros segmentos corporales. Entonces, ellos envían una señal de retroalimentación hacia el comparador, esta se resta con el set point y se envía una señal de error hacia el controlador que está en el cerebro. Este controlador entonces va a emitir respuestas motoras compensatorias o sea, hacia los efectores para regresar el brazo hacia la posición deseada. Y en el caso de los sistemas de prealimentación, estos permiten controlar el desarrollo de un proceso sin buscar un set point, sino más bien con una señal de comando cambiante que va a suministrar información al sistema antes de ejecutar un acto motor. Entonces, en este caso, tenemos igualmente a los sensores visuales y propioceptivos. Nosotros vemos que una pelota está a punto de caer, pero nosotros la queremos agarrar. Y justo esta información va a llegar al cerebro y va a ser integrada con la experiencia previa que nosotros tengamos sobre cómo agarrar una pelota. O sea, todo eso está en nuestra memoria. Entonces, utilizando esta prealimentación con lo que tenemos en nuestra memoria y con lo que se desea realizar, todo eso se envía hacia el controlador y se va a generar un programa motor para que sea ejecutado por los músculos efectores y entonces se realiza el acto motor, que en este caso va a ser agarrar la pelota. Entonces, aquí podemos ver cómo ambos sistemas trabajan en conjunto. Primero tenemos que la muchacha ve cómo la pelota está cayendo y entonces por el sistema de prealimentación ella se va a preparar para agarrarla. En el electromiograma podemos ver cómo los músculos del brazo y del antebrazo se van a activar respecto al reposo y registran actividad motora. Y aquí es cuando se preparan para una inestabilidad postural anticipada. Ya después, una vez que la pelota pues cae en la mano, impacta, va a generar unos cambios en el ángulo del codo y de la muñeca, como podemos ver aquí, y estos cambios van a ser rectificados inmediatamente por retroalimentación negativa. Entonces vemos cómo justo después del impacto los músculos pues se activan, registran una actividad motora para volver la mano a su posición original. Y con estos ejemplos nosotros podemos ver cómo los actos motores voluntarios van a tener una primera fase de prealimentación y ya después, dependiendo de cómo resulten los movimientos y cómo se quieran ajustar, vamos a tener una etapa de retroalimentación. Ahora vamos a hablar de la actividad motora y de sus generalidades y bueno, de sus clasificaciones que como pueden ver son varias. La motricidad se puede clasificar en estática y en dinámica. La estática es la que ocurre cuando los segmentos corporales se mantienen fijos y ellos son los responsables de mantener el tono y la postura. Ahora, es importante aclarar que solo porque no haya un movimiento neto o una actividad motora visible del cuerpo, esto no quiere decir que no se esté ejecutando
alguna actividad motora, porque por ejemplo, cuando nosotros estamos sentados, hay una serie de músculos que están activos y permiten que nosotros estemos en esta posición. También tenemos a la motricidad dinámica, que ocurre o es la que está representada por los movimientos observables y los cambios de posición de los distintos segmentos del cuerpo. Y es la que entonces permite desplazarnos, agarrar cosas, hablar, etc. Los movimientos también se pueden clasificar en los movimientos reflejos y los voluntarios. Los reflejos son movimientos estereotipados, es decir, que son iguales para todos, y esto es importante desde el punto de vista clínico, y son obligatorios ante un estímulo de calidad y de intensidad adecuada. Y su sustrato anatómico es el arco reflejo, que es un sistema bien definido y en verdad bastante sencillo. En cambio, los movimientos voluntarios son respuestas motoras conscientes que dependen de factores motivacionales, y su sustrato neuroanatómico ya es un poco más complejo. Otra clasificación es la de los movimientos innatos y los movimientos aprendidos. Los innatos también son estereotipados como los reflejos, pero se diferencian de ellos en que los innatos son más complejos, y el sustrato anátomo-funcional son los circuitos generadores de patrones genéticos. Por ejemplo, cuando asustamos a una persona, esta persona por lo general va a parpadear y se va a alejar de la fuente que lo asustó. Y en cambio, los movimientos aprendidos se diferencian de los innatos en la forma en que se adquiere el patrón motor. Es decir, ellos también van a tener como sustrato anátomo-funcional a los circuitos generadores de patrones, pero en cambio en estos son aprendidos, a diferencia de los innatos que son genéticos. Además, estos movimientos aprendidos pueden volverse automáticos. Por ejemplo, cuando al principio nosotros estamos aprendiendo a manejar, eso es algo, digamos, consciente, pues, que estamos haciendo. Pero ya después que pasa un tiempo pues, manejamos de forma cotidiana, ya esto se vuelve una, digamos, una respuesta automática, ya es un proceso automático. Ahora vamos a hablar de la musculatura esquelética y las diferentes clasificaciones funcionales que hay. Primero tenemos a los músculos agonistas y a los músculos antagonistas. Los músculos agonistas son aquellos que colaboran entre sí para que se dé un movimiento determinado, y los antagonistas son los que se oponen a ese movimiento. Entonces, por ejemplo, aquí, para la flexión del antebrazo sobre el brazo, los músculos agonistas van a ser el bíceps y el músculo braquial, mientras que el músculo antagonista va a ser el tríceps, porque hace todo lo contrario. Él más bien lo que va a hacer es extender el antebrazo. Otra clasificación es la de los músculos axiales, proximales y distales. Los músculos axiales son los que se encuentran en el tronco, los proximales son los que se encuentran en la porción proximal de las extremidades, y ambos participan en el mantenimiento de la postura, del equilibrio y de la locomoción, y ellos participan en la ejecución de movimientos gruesos. En cambio, tenemos los músculos distales, que son aquellos que se ubican en las porciones distales de las extremidades, y participan en la manipulación y en los movimientos finos y precisos, como por ejemplo los que hay en las manos y en los pies. También tenemos otra clasificación en base a las fibras musculares, si estas son rápidas o si son lentas. Dentro de las rápidas, recuerden que tenemos a las fibras tipo 2A y tipo 2B, y las lentas, que son las tipo 1. Las fibras musculares rápidas participan en actividades musculares intensas y rápidas, pero de poca duración, mientras que las lentas son importantes para contracciones prolongadas. Las rápidas tienen pocas mitocondrias, las lentas tienen muchas mitocondrias, y las rápidas suelen trabajar en condiciones anaeróbicas, a diferencia de las lentas, que utilizan más el metabolismo oxidativo, y bueno, esto va de la mano con el hecho de que tengan muchas mitocondrias. Las rápidas se fatigan rápidamente, mientras que las lentas son resistentes a la fatiga, y las rápidas están inervadas por motoneuronas que tienen una alta frecuencia de descarga y además tienen una alta velocidad de conducción, a diferencia de las lentas, que están inervadas por motoneuronas que descargan a una frecuencia menor y que tienen una velocidad de conducción menor. Los músculos proximales y los axiales, en ellos predominan las fibras musculares lentas, mientras que en los músculos distales predominan las fibras rápidas. Y ahora sí vamos a empezar con el sistema motor. Aquí en esta diapositiva tenemos los componentes de todo el sistema motor, y de hecho ellos se organizan de forma jerárquica. En el, digamos, lugar más bajo de esta jerarquía vamos a tener a la médula espinal, de intermedio vamos a tener al tronco encefálico,
y el componente de mayor jerarquía va a ser la corteza cerebral. Y aquí en este esquema podemos ver cómo ellos interactúan entre sí y cómo interactúan con otras estructuras anexas, que son los núcleos basales, el cerebelo y, bueno, el tálamo, que también tiene una participación importante. Entonces, vamos a ver cómo se relacionan entre sí. Empezamos primero con la médula espinal. La médula espinal tiene a la vía final común, que está constituida por la motoneurona inferior del asta anterior de la sustancia gris, que va a inervar entonces a la musculatura esquelética. Y la médula espinal también va a recibir señales sensoriales periféricas. Y como podemos ver, la médula va a estar controlada por dos niveles superiores, que ya sabemos que son el tronco encefálico y la corteza cerebral. En el caso del tronco encefálico, como podemos ver, va a enviar proyecciones descendentes que van a regular a las motoneuronas de la médula espinal. Y además, el mismo tronco tiene a motoneuronas, pero que estas corresponden a los núcleos motores de los nervios craneales, que entonces se encargan principalmente de la movilidad de la cabeza y del cuello. Y por su parte, la corteza cerebral, ella va a modular de forma directa a las motoneuronas de la médula espinal o lo puede hacer de forma indirecta a través del tronco. Entonces vean que le manda una proyección al tronco y luego del tronco se la envía a la médula. Y además la corteza tiene una comunicación bidireccional con el tronco. Como podemos ver, la corteza le envía información y el tronco a su vez también le manda información a la corteza. Y además de estos niveles jerárquicos, como habíamos comentado, hay unas estructuras anexas que son los núcleos basales y el cerebelo. Entonces, podemos ver cómo ellas van a enviar información hacia la corteza cerebral, pero lo hacen de forma indirecta, pasando por el tálamo. Porque el tálamo justamente también tiene núcleos de relevo específicos eh, que son específicos, disculpen, para la actividad motora. Todo esto para influir sobre la vía final común. Entonces, también vemos que en sentido contrario, la corteza cerebral también le va a enviar información al cerebelo y a los núcleos basales, pero esto lo hace de forma directa, es decir, no hay nadie de por medio que esté siendo, digamos que, el intermediario. Pues. Y además podemos ver cómo el cerebelo no solamente le va a mandar información hacia la corteza, que ya sabemos que va a ser a través del tálamo, sino que le manda información al tronco encefálico de forma directa. Y a su vez el tronco encefálico también le envía información al cerebelo de forma directa, por lo que entre ellos también hay una comunicación bidireccional. Ahora vamos a hablar de la médula espinal. La médula espinal, pues bueno, ya para repasar un poco de neuroanatomía, su estructura está conformada por la sustancia gris y la sustancia blanca. Esta es más o menos la misma a lo largo de todo su trayecto, así que es bastante homogénea. La sustancia gris contiene a los cuerpos neuronales en el caso del asta anterior, de las motoneuronas inferiores, que son las que constituyen la vía final común. Y en el asta dorsal vamos a tener a las neuronas que reciben información sensitiva desde la periferia, como podemos ver aquí en el gráfico. Y además tenemos a la sustancia blanca, que ella está conformada por las fibras mielinizadas, que al final todas ellas se reúnen en paquetes y van a terminar formando columnas que despachan información hacia centros suprasegmentarios, es decir, a segmentos en la misma médula espinal, pero que están por encima del que está iniciando o por el que emergen estas fibras. Y también despacha información a centros supramedulares, que en este caso sería el tallo y la corteza. Y volviendo con las motoneuronas, estas están organizadas topográficamente en motoneuronas mediales y laterales. Las mediales son las que van a inervar los músculos axiales y proximales y se encargan del control del tono y la postura, que lo podemos recordar fácilmente con este dibujito de una persona sentada. Y en cambio, las motoneuronas laterales, que de hecho son de mayor tamaño, van a inervar a los músculos distales que se encargan de los movimientos finos. Y esto lo podemos recordar con este dibujo de una mano con un lápiz, pues esto es lo que ocurre cuando nosotros estamos escribiendo. Y como truco, apréndanse esto. Todo lo que sea medial va a controlar tono, postura y equilibrio.
y todo lo que sea lateral se va a encargar de los movimientos finos. Esto no solamente aplica para la médula espinal, sino también para el tallo y para la corteza, como vamos a ver más adelante. Ahora, ¿qué es la unidad motora? Es el conjunto formado por una motoneurona y las fibras musculares que ésta inerva. Y el tamaño de la unidad motora va a ser proporcional al número de fibras musculares inervadas. Entonces, por ejemplo, si una unidad motora solamente inerva a unas pocas fibras, pues la unidad motora va a ser pequeña. Y eso es tal cual lo que se ve aquí en este esquema. Vemos que las motoneuronas azules y rojas solamente inervan a 3 fibras musculares cada una. En cambio, la motoneurona de color amarillo vemos que inerva a 4 y entonces, por lo tanto, al inervar más fibras musculares, su unidad motora va a ser más grande. Y además hay que tener claro que mientras más fino sea el movimiento, más pequeña va a ser la unidad motora. Entonces, por lo tanto, los músculos distales, que son los que se encargan del movimiento fino, van a tener unidades motoras más pequeñas, a diferencia de los músculos axiales y proximales que tienen o se encargan de movimientos gruesos y por lo tanto tendrán unidades motoras más grandes. Además, aquí en el asta anterior de la médula espinal, específicamente de la sustancia gris, tenemos dos tipos de motoneuronas. La alfa, que está aquí en color negro, y la gamma, que está aquí en color rojo. La motoneurona alfa, ellas son de gran tamaño, sus axones están mielinizados y de hecho tienen una velocidad de conducción de 60 a 130 metros por segundo. Ellas van a estar agrupadas en columnas en la misma médula y van a terminar formando núcleos motores. Y ellas, como se puede ver aquí en el gráfico, o sea, en el dibujo, van a inervar al músculo esquelético, que son las fibras extrafusales. En cambio, las motoneuronas gamas, estas son más pequeñas y van a inervar a las fibras del uso muscular, que son las fibras intrafusales. Y utilizando este mismo esquema, podemos ver cómo estas motoneuronas, ambas, o sea, tanto la alfa como la gamma, están, digamos que, influenciadas por otro tipo de neuronas conocidas como interneuronas. Y estas pueden formar diferentes redes. Estas pueden provenir de la misma periferia, que, o sea, en este caso sería un circuito local, o ellas pueden provenir de centros suprasegmentarios, ahí mismo en la médula, pero de segmentos superiores, o de centros supramedulares, es decir, que vienen del tallo y de la corteza, que es lo que se ve aquí como unas fibras descendentes. Estas interneuronas pueden ser tanto excitatorias como inhibitorias y la forma o los mecanismos por los cuales van a modular a las motoneuronas van a depender del tipo de red del cual formen parte. Entonces, por ejemplo, tenemos las redes que se caracterizan por divergencia, que es lo que ocurre con los mecanorreceptores, que ellos van a enviar colaterales para las vías nociceptivas. Tenemos la convergencia, que es tal cual lo que explicamos con los fotorreceptores en el sistema visual. Tenemos la inversión de señales, que de hecho es lo que ocurre con los músculos agonistas y los músculos antagonistas, en los cuales la activación de una neurona va a favorecer la inhibición de otra, que es lo que ocurre justo entre músculos agonistas y antagonistas. Y también tenemos la red de reverberancia, en el cual la salida en este caso, pues la interneurona, va a enviar una colateral que va a volver a entrar al sistema y un ejemplo sencillo de recordar es lo que ocurre en el tálamo y con su núcleo reticular. Un tipo especial de interneuronas inhibitorias son las células de Renshaw. Ellas van a estar asociadas a las motoneuronas alfa. Las podemos identificar aquí en el esquema identificadas con el rectángulo en naranja. Estas son las células de Renshaw y vemos que aquí se asocia a esta motoneurona inferior. Esta motoneurona inferior vemos que inerva a este músculo flexor y si le hacemos suma a la imagen, podemos ver digamos que las dos formas en las que se asocia con las motoneuronas. Entonces aquí tenemos la motoneurona alfa, esta es la célula de Renshaw, entonces vemos que aquí la motoneurona alfa va a enviarle un axón con una señal excitatoria a la célula de Renshaw para que ésta esté informada de qué tan vigorosamente la motoneurona está disparando los potenciales de acción. Y a su vez, la célula de Renshaw envía un axón inhibidor hacia el cuerpo celular de la misma motoneurona inicial o puede ser también a motoneuronas que pertenezcan al mismo grupo motor
Todo esto como un mecanismo de retroalimentación negativa. Esta inhibición recurrente va a limitar de forma temporal y espacial a la descarga de la motoneurona y entonces es lo que permite controlar su excitabilidad. Ahora vamos a hablar de los reflejos. Los reflejos son las respuestas motoras más simples. Son automáticos, involuntarios, inmediatos y estereotipados frente a un estímulo adecuado. Y el sustrato neuroanatómico de los reflejos es el arco reflejo. Entonces, este va a estar constituido a su vez por 5 elementos. Tenemos el receptor sensorial, que en este caso es el que está captando el pinchazo con el cactus. Tenemos la fibra sensorial aferente, que es el que va a enviar toda la información hasta la médula espinal. Aquí está el centro integrador, que, bueno, generalmente el centro integrador se encuentra en la médula espinal. Luego tenemos a la fibra motora eferente, que es la que va a enviar la respuesta. Y finalmente tenemos al efector, que en este caso es, o digamos, es siempre el músculo esquelético, este, que es el que va entonces a realizar la acción, que en este caso va a ser retirar la mano del cactus. Hay diferentes tipos de reflejos, todos mantienen el mismo sustrato neuroanatómico del arco reflejo, y por ejemplo, para el control del tono muscular vamos a tener dos, el reflejo miotático y el reflejo miotático inverso. Y estos, digamos cada uno de ellos va a depender de los propioceptores a los cuales están asociados. El miotático se asocia al uso muscular, que es esta estructura que vemos aquí, y el miotático inverso se asocia al órgano tendinoso de Golgi, que es este que encontramos aquí. Ahora, esto se los traigo es como un adelanto de lo que van a ver en tono y postura para que tengan una idea general. El reflejo miotático, su estímulo va a ser el estiramiento del músculo, que es captado por el uso muscular, y su respuesta va a ser la contracción del mismo músculo. En cambio, el reflejo miotático inverso, su estímulo va a ser el estiramiento del tendón, que está causado por la misma contracción del músculo. Y esto es captado por el órgano tendinoso de Golgi. La respuesta de este reflejo miotático inverso va a ser la relajación del músculo. Y aquí en este esquema del reflejo rotuliano podemos ver cómo funcionan ambos reflejos y cómo interactúan en conjunto. Entonces, para empezar tenemos el reflejo miotático. Entonces nosotros golpeamos o percutimos el tendón rotuliano con el martillo y esto por un efecto mecánico va a generar la extensión o el estiramiento del músculo cuádriceps. Este estiramiento es captado por el uso muscular que está asociado a unas fibras aferentes tipo 1A y 2. Estas fibras ingresan por el asta dorsal hasta la médula y van a hacer sinapsis con las motoneuronas alfa del mismo músculo, es decir, del mismo cuádriceps, y lo van a estimular para que se contraiga. Además, esta misma fibra se va a asociar con motoneuronas de grupos musculares agonistas, en este caso sería al cuádriceps, y además la misma fibra aferente se va o va a hacer sinapsis con una interneurona inhibitoria. Esta interneurona inhibitoria se conecta con la motoneurona alfa de los músculos antagonistas, que en este caso sería el músculo semitendinoso, que es parte de los músculos isquiotibiales, para inhibirlo y que éste se relaje. Entonces, toda esta interacción entre estimular músculos agonistas e inhibir músculos antagonistas se conoce como inervación recíproca. Y la respuesta final de todo esto va a ser que la contracción del músculo que inició el reflejo, que en este caso va a ser del mismo cuádriceps, y por lo tanto eso va a hacer que la pierna se desplace hacia adelante. Ahora, en el caso del reflejo miotático inverso, justo después de esa contracción del cuádriceps, que es cuando tenemos la pierna desplazada hacia adelante, eso va a hacer que aumente la tensión a nivel de los tendones del cuádriceps. Este aumento de tensión va a ser captado por el órgano tendinoso de Golgi, que está asociado a unas fibras aferentes tipo 1B, que igualmente van a entrar por el asta dorsal hasta la médula, y aquí van a hacer sinapsis con una interneurona inhibitoria. Esta interneurona inhibitoria va a estar asociada o se conecta, hace sinapsis con la motoneurona alfa, que
que inerva a las fibras extrafusales del mismo músculo, que en este caso es el cuádriceps, y entonces la va a inhibir y por lo tanto va a hacer que se relaje el músculo. A su vez, esta misma fibra aferente 1B va a hacer, o sea, va a hacer lo mismo con los músculos agonistas, va a inhibirlos y además se va a asociar o va a hacer sinapsis con una interneurona excitatoria. Esta interneurona excitatoria va a hacer sinapsis con una motoneurona alfa que inerva a las fibras extrafusales de los músculos antagonistas, que en este caso es el músculo semitendinoso, y ahora va a hacer que este músculo, que es el antagonista, se contraiga. Entonces vemos cómo la respuesta va a ser que se relaje quien inició el estímulo, quien inició el reflejo, es decir, que se relaje el músculo cuádriceps, y que por otra parte se contraigan los antagonistas, que en este caso va a ser el semitendinoso. Entonces, como efecto final, vemos que se relaja el músculo, que es tal cual lo que dice aquí en el cuadrito, y es por esto que se le atribuye una función protectora al reflejo miotático inverso ante aumentos excesivos de tensión que pudiesen provocar desgarres. También tenemos otros tipos de reflejos, como el que se da frente al dolor, en el cual se media la retirada de una extremidad que es la que ha sido afectada pues, por el estímulo doloroso. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos como esta tachuela va a activar a los receptores cutáneos, genera este estímulo doloroso y va a enviar o va a activar a circuitos locales que entonces median la retirada de esta extremidad al estimular a los músculos flexores e inhibir a los músculos extensores. Y a su vez también va a generar una reacción opuesta en la pierna contraria o en la extremidad contraria. Más bien aquí va a estimular a los músculos extensores y va a inhibir a los músculos flexores. Esto como una, sí, exacto, como una respuesta para brindar soporte postural durante la retirada de la otra pierna. Y además también vamos a tener a los reflejos motores somáticos, que en verdad es todo lo que hemos estado hablando hasta ahorita, y los reflejos motores autónomos. En este caso, si se fijan, sigue el mismo principio del arco reflejo, solo que aquí vamos a añadir una sinapsis más a nivel del ganglio autónomo. Entonces, la neurona preganglionar que sale del asta anterior de la sustancia gris de la médula espinal va a hacer sinapsis en el ganglio autónomo con una neurona postganglionar, y es la neurona postganglionar la que va a terminar ejerciendo la respuesta ante el estímulo inicial en la víscera. Siguiendo aquí un poco con el tono muscular, todo esto a modo de introducción, porque esto lo vamos a ver más adelante con detalle. El tono muscular va a estar controlado por centros supramedulares, que son el tracto cólico espinal o recto espinal, que se encarga de los movimientos de coordinación entre ojos y cabeza, el tracto rubroespinal, que se encarga de la musculatura distal, estimulando a los flexores e inhibiendo a los extensores, el tracto retículo espinal, que está conformado por dos formaciones reticulares, la facilitadora del tono y la inhibidora. La facilitadora del tono se ubica a nivel del puente y, como lo dice su nombre, facilita el tono, es decir, aumenta el tono y aumenta la rigidez del cuerpo. En cambio, la inhibidora del tono disminuye el tono y por lo tanto facilita la movilidad del cuerpo. Y también tenemos al tracto vestíbulo-espinal, que se encarga de los reflejos del equilibrio. Ahora, ¿cómo funciona todo esto? Si nosotros queremos hacer un movimiento, si por ejemplo nosotros queremos bailar, la corteza cerebral va a actuar como una formación inhibidora del tono. ¿Cómo lo hace? Primero le va a enviar una proyección inhibidora a la formación reticular facilitadora del tono. Entonces, al inhibir esta, simplemente no va a aumentar el tono, y al no aumentar el tono, vamos a evitar que haya una rigidez en el cuerpo. En cambio, va a enviar una proyección estimuladora hacia la formación reticular inhibidora del tono para que entonces disminuya el tono y se pueda dar la movilidad, y en este caso pues se cumpla nuestro objetivo, que es bailar. Y bueno, ya terminamos con toda la parte de la médula espinal. Ahora vamos a hablar del tallo encefálico.
El tallo participa en el control y ajuste del tono muscular, en la regulación de la postura, en el mantenimiento del equilibrio y en el desarrollo de programas motores estereotipados conocidos como los generadores centrales de patrones o secuencias motoras, como los que podemos ver en los movimientos respiratorios, en la masticación, en la marcha. ¿Y todo esto por qué? Porque a nivel del tallo hay núcleos motores que se encargan de todas estas, de estos movimientos. Ahora, ¿qué pasa si nosotros separamos de forma experimental al encéfalo de la médula espinal? Vamos a obtener el denominado animal espinal. Este animal espinal va a conservar las respuestas reflejas, pero va a perder la capacidad de realizar movimientos voluntarios y de mantener la postura. Todo esto permite entonces concluir que las respuestas reflejas se van a integrar a nivel de la médula espinal y que el resto de las actividades motoras van a requerir de centros de control ubicados por encima de la médula, es decir, del tallo y de la corteza. ¿Por qué no se están dando? Porque como nosotros cortamos la comunicación entre la médula espinal y estos centros, pues simplemente la información no puede terminar de pasar y por esto se pierden estos movimientos voluntarios. Y a partir de estos núcleos motores que comentamos anteriormente, en el tallo se van a originar dos vías que se dirigen hacia la médula y regulan las funciones motoras relacionadas con entonces el tono, con la postura y con el equilibrio. Dependiendo de su ubicación, se describen dos sistemas, el sistema medial o ventromedial y el sistema lateral o dorsolateral. El sistema medial va a descender por la columna ventral ipsilateral de la médula espinal y van a terminar en motoneuronas e interneuronas ventromediales, que son las que inervan a los músculos axiales y proximales y por lo tanto se encargan del control de la postura, equilibrio y marcha, y bueno, sus movimientos asociados. En cambio, en el sistema lateral, este va a descender por los cuadrantes laterales de la médula espinal, va a terminar en motoneuronas laterales, que son las que inervan a los músculos distales, y por lo tanto se encargan del control de movimientos finos, precisos, o sea, movimientos de manipulación. Entonces aquí recuerdan lo que yo les había dicho inicialmente, todo lo que es medial se encarga de la postura, el equilibrio, el tono, y todo lo que es lateral se encarga de los movimientos finos. Entonces, el sistema medial, a su vez, se va a dividir o está conformado por tres vías o tres tractos, que si se fijan, estos tractos son algunos de los que mencionamos en la parte de como la introducción de tono muscular. Tenemos a los tractos vestíbulo-espinales lateral y medial, al tecto espinal o colículo espinal y el retículo espinal. Los tractos vestibuloespinales laterales y mediales se originan de los núcleos vestibulares laterales y mediales y van a transportar información desde el laberinto vestibular para los reflejos del equilibrio. En el caso del tracto tectoespinal o colículo espinal, este se origina del colículo superior en el tubérculo cuadrigémino superior y se encarga del control de la coordinación de movimientos entre los ojos y la cabeza. Y es por eso que termina en la médula espinal cervical. O sea, tiene sentido porque es a nivel cervical donde se controla pues todos los movimientos de la cabeza. Y los tractos reticuloespinales, pues como ya habíamos comentado, se originan a partir de las formaciones reticulares en el tallo. Tenemos una formación reticular en el puente que es facilitadora del tono, es decir, que aumenta la rigidez del cuerpo, y tenemos una inhibidora del tono a nivel del bulbo raquídeo, que es la que permite que haya movilidad. En cambio, el sistema lateral solamente tiene un tracto y que, si se fijan, es el otro que nos falta por hablar de aquellos a los que nos referimos en la introducción del tono muscular. Este tracto espinal se origina en la porción magnocelular del núcleo rojo, a nivel del mesencéfalo, cruza y va a terminar en el área dorsolateral de la sustancia gris espinal. Y como ya habíamos dicho anteriormente, va a controlar a los músculos distales, estimulando la contracción de los músculos flexores e inhibiendo la de los músculos extensores. Ahora ya terminamos de hablar del tallo y ahora vamos a hablar de la corteza cerebral. Los movimientos complejos se organizan en tres estructuras que son los núcleos basales, el cerebelo y la corteza cerebral. Y la corteza cerebral, a su vez, se encarga del control de los actos motores, que esto incluye la planificación, la programación y la ejecución de los mismos.
La planificación ocurre en la corteza prefrontal, la programación ocurre en la corteza premotora y la ejecución ocurre en la corteza motora primaria. Entonces pueden utilizar esta mnemotecnia para aprenderlo. La F va con la F, es decir, la planificación va con la corteza prefrontal. La M va con la M, es decir, la programación va con la corteza premotora. Y bueno, la ejecución, pues bueno, ya ustedes saben que se da en la corteza motora primaria, ya esto lo han visto en distintas clases, entonces es fácil de recordarlo. Ahora, estos sistemas de control a nivel de la corteza van a ejercer sus efectos de dos maneras. Puede ser directamente sobre las fotoneuronas o a través de interneuronas e indirectamente sobre los sistemas retículo espinal, vestíbulo espinal y rubro espinal. Estas conexiones directas que hay entre corteza y las motoneuronas es lo que le da a los primates superiores la habilidad de poder controlar músculos independientemente unos de los otros. Y esto es lo que se denomina movimientos fraccionados. Y lo podemos recordar fácilmente pensando en una persona que toca piano. Cuando se toca piano, los dedos se mueven a diferente tempo y a una intensidad diferente. Y eso es tal cual lo que se describe con los movimientos fraccionados. Ahora, el control directo que ejerce la corteza sobre las motoneuronas se da mediante dos vías o dos tractos, el tracto córtico-espinal y el tracto córtico-vulvar. El córtico espinal termina en la médula espinal y el córtico vulvar termina en los núcleos de los nervios craneales, en el tallo encefálico. El tracto córtico espinal se origina a partir de neuronas que se originan en la capa 5 de la corteza y estas fibras se distribuyen de la siguiente manera. El 40% de ellas se originan de la corteza motora primaria, el 30% de la corteza premotora, y las proyecciones de ambas van a terminar en el asta ventral y en la zona intermedia de la médula espinal para controlar la actividad de las motoneuronas. Mientras que, aunque pareciera un poco contradictorio, porque uno no pensaría que esto estuviese aquí, pero resulta que hay una parte somatosensorial y es que el 30% restante de las fibras del tracto córtico-espinal se originan en la corteza somatosensorial. Sus proyecciones van a terminar en el asta dorsal y controlan la transmisión de la información sensitiva. Ahora, ya como ya vimos de dónde se origina, vamos a ver cuál es el recorrido. Las fibras, ya vimos que se originan de las diferentes cortezas, van a pasar por el brazo posterior de la cápsula interna, van a seguir descendiendo hasta el tallo encefálico, donde a nivel de las pirámides vulvares se van a dividir en dos. Hay un 80% de estas fibras que van a defusar hacia el lado contralateral y forman las pirámides vulvares, o también esto se conoce como defusión piramidal, y van a formar el tracto corticoespinal dorso-lateral o simplemente lateral y estas van a proyectar de forma unilateral en la médula espinal. En cambio, el 20% restante de las fibras va a seguir su camino ipsilateral y va a formar el tracto córtico espinal ventromedial. Luego estas fibras van a hacer sinapsis con una interneurona que va a emitir proyecciones bilaterales en la médula espinal y por lo tanto este tracto va a terminar ejerciendo sus efectos pues, a nivel de motoneuronas tanto de la, digamos, hemimédula izquierda como de la derecha. Y bueno, este esquema es más como didáctico para aprender cómo es el recorrido. En este pueden ver un poco cómo es el recorrido ya real, pues viendo cómo se da en cada corte transversal en todo el recorrido que sigue. Entonces, digamos que teníamos ahora dos tractos, el lateral y el ventral. El corticoespinal lateral va a terminar en las neuronas sensoriales en el asta dorsal, en las interneuronas de la zona intermedia y en las motoneuronas laterales. Entonces, esto quiere decir que estas motoneuronas laterales, que son las que inervan a los músculos distales, eso indica que entonces el tracto córtico-espinal lateral se encarga de los movimientos finos y precisos de la parte distal de las extremidades. Siempre recuerden el dibujito de la mano escribiendo. Y en el caso del tracto córtico-espinal ventral o ventromedial, como ya mencioné anteriormente, esto va a proyectar de forma bilateral a las motoneuronas mediales y entonces va a modular las respuestas asociadas al control de tono y postura, porque recuerden que estas motoneuronas mediales son las que van a inervar a los músculos proximales y axiales. Y bueno, recuerden siempre el dibujito de la persona sentada.
Eh, Vean que hay una relación entre los tractos corticoespinales con los sistemas laterales y mediales del tallo encefálico. Vean que entonces todo lo medial, como les comentaba al principio, todo lo medial se encarga del tono, postura y equilibrio, y todo lo lateral se encarga de los movimientos finos. Entonces, siempre tengan eso en mente cada vez que le digan medial, tono y postura. Cada vez que le digan lateral, movimientos precisos. Y ahora, siguiendo con el otro tracto por el cual la corteza ejerce su influencia directamente sobre las motoneuronas, tenemos al tracto corticobulbar, que se origina de las mismas áreas que las fibras corticoespinales, es decir, desde la corteza motora primaria, desde la corteza premotora y desde la corteza somatosensorial. Estas fibras van a terminar en los núcleos de los nervios craneales en todo el tallo cerebral. Y por su ubicación y por los núcleos motores a los que se une, entonces se va a encargar de controlar los músculos de la cabeza y del rostro. Y ya, pues casi terminando, tenemos la forma en la que clásicamente se ha clasificado estas vías descendentes de la corteza hasta la médula espinal. Se ha clasificado de una forma anatómica en un sistema piramidal y un sistema extrapiramidal. El piramidal es voluntario e incluye al tracto corticoespinal lateral y el ventral, y el extrapiramidal, que es involuntario, incluye al tracto rubroespinal, al retículo espinal, al tecto espinal, al vestíbulo espinal y al olivo espinal. Y bueno, para resumir todo lo que hemos visto, siempre tengan en cuenta este esquema. Vemos que hay 4 sistemas distintos en la organización del control del movimiento. Entonces tenemos primero a los circuitos locales en médula espinal y en el tronco del encéfalo, donde aquí tenemos que se reciben aferencias sensitivas y se puede generar una respuesta refleja a este mismo nivel. También tenemos a los sistemas moduladores descendentes, que incluyen a la corteza motora, que se encarga de planificar, de programar y de ejecutar los actos motores, y a los centros del tronco del encéfalo, que se encarga de movimientos básicos como la respiración o la masticación y del control postural. Y los otros 2 sistemas que tenemos son los núcleos basales y el cerebelo, que ellos realmente su función tiene que ver más con el ajuste de los movimientos. Los núcleos basales, digamos que ellos autorizan el inicio correcto de algún movimiento, y el cerebelo se encarga de la coordinación sensitivo-motora de los actos motores. Pero si se fijan, ellos no ejercen su efecto, o ellos no tienen acceso directo hacia las motoneuronas inferiores, sino que todo esto, lo que ellos hacen, lo hacen sobre las motoneuronas superiores. Y ahora, para terminar, vamos a integrar todo lo que vimos en sistema visual con lo que ahora sabemos en sistema motor. La idea es que vayan asociando poco a poco lo que van aprendiendo de cada tema por separado, para que ahora lo vean como un todo. Entonces, para que se les grabe y sea fácil de recordar, vamos a tomar de ejemplo la tajada al último minuto del Dibu Martínez a Colomani en la final del Mundial de Qatar. Entonces, primero aquí tenemos, estos serían los ojos del Dibu. Entonces el Dibu ve que Colomani chuta el balón, y por el sistema de prealimentación, él se va a preparar para atajarlo. Entonces él recibe la imagen que va a llegar hasta los fotorreceptores en la retina, que después esta información va a pasar primero por las células dipolares, después hacia las células ganglionares. Estas van a producir el potencial de acción, que se transmite a través de los axones de las mismas células ganglionares. Estos axones se reúnen y van a formar los nervios ópticos. Luego, estos siguen su camino, llegan hasta el quiasma óptico, donde recuerden que las fibras que corresponden a la retina nasal decusan hacia el lado contralateral, y en cambio las fibras que son de la retina temporal siguen su camino ipsilateral para formar los tractos ópticos. Ya a este nivel del esquema no se nota, pero recuerden que los tractos ópticos después van a hacer sinapsis, o sea, las fibras van a hacer sinapsis en los núcleos geniculados laterales, se van a formar las radiaciones ópticas, y luego son las radiaciones ópticas las que finalmente van a llegar a la corteza visual primaria, que está en el lóbulo occipital. La información va a llegar aquí fragmentada, y entonces tiene que pasar a la corteza visual de asociación para darle sentido. Y es aquí entonces en donde el Dibu le da, digamos que capta el movimiento de Colomani, del balón, la profundidad, etc.
Después esta información pasa a la corteza parietal posterior, donde se va a integrar con la información auditiva y con la información somestésica, que en este caso la información somestésica está dada por los propioceptores que captan la posición del cuerpo del dibu y de su ubicación respecto a Colomani y a la portería. Y bueno, obviamente también el balón. Después de que ya se arma todo este cuadro, la información ahora pasa a la corteza prefrontal. Aquí en la corteza prefrontal es donde se va a planificar la tajada. La información entonces ahora pasa a la corteza premotora, donde se va a programar lo que se va a hacer, es decir, cuál va a ser la respuesta. Achicar lo más que se pueda para no darle ángulo de disparo y extender las extremidades al máximo para poder cubrir el mayor espacio posible. Ahora, este programa va a pasar a la corteza motora primaria, donde las motoneuronas superiores van a ejecutar las acciones motoras. Entonces, por el sistema piramidal, vía tracto corticoespinal, que ya vimos dónde se origina y todo eso, las fibras desde la corteza van a pasar por el brazo de la cápsula interna, van a llegar hasta el tallo encefálico, donde a nivel las pirámides vulvares se van a dividir en dos, en el tracto corticoespinal lateral y en el medial, pero aquí solamente pues para no hacerlo tan largo vamos a hablar solamente del lateral. Recuerden que el 80% de las fibras entonces le cruzan hacia el lado contralateral y entonces siguen su camino por la médula espinal hasta llegar al segmento que corresponde. En este caso, pues se va a detener hacia los segmentos cervicales para los miembros superiores y se va a detener o se va a dirigir, mejor dicho, hacia la médula espinal a nivel lumbar para los miembros inferiores. Entonces aquí en la médula, la motoneurona inferior va a inervar a los músculos correspondientes y entonces se va a lograr la posición deseada, tanto en miembros inferiores como en miembros superiores, se va a lograr la posición deseada para poder parar el balón. Cuando el balón impacta en la pierna izquierda, aquí se va a generar un cambio en el ángulo de la rodilla. E inmediatamente, por retroalimentación negativa, se va a rectificar la postura de la pierna izquierda para que entonces se pueda regresar a su posición extendida original y bueno, así es como podemos integrar todo lo que hemos visto hasta ahora. Muchas gracias. Como siempre, si no entendieron algo, si les quedó una duda, me pueden escribir y bueno, espero que les haya servido.